Hola, mi nombre es Matías Miroski y en esta oportunidad les voy a compartir esta actividad que se llama Comunicación efectiva con nuestros pacientes con el objetivo de favorecer la vacunación en nuestra población adulta. Los dos objetivos de la actividad, vamos primero a presentarles aquellas barreras comunicacionales que tenemos relacionadas con la vacunación y posteriormente compartir estrategias justamente para vencer esas barreras en la entrevista médica con el objetivo, como les decía, de favorecer la vacunación de nuestros pacientes. Para empezar, fíjense lo que está sucediendo en los últimos años respecto de la vacunación en adultos. La Fundación Bunge y Born desde el año 2019 trabaja en este índice de confianza en las vacunas y fíjense que desde el año, como les decía, 2019, antes de la pandemia, este índice alcanzaba un 93,7%, casi un 94%. Y con el correr de los años, durante los años de la pandemia y hasta la actualidad, ha caído de manera importante un 7,4%, a pesar de que del año 2023 al año 2024 observamos casi un repunte de un 2%. Esto es uno de los desafíos que nosotros tenemos justamente con el objetivo de mejorar no solamente la confianza, sino las tasas de vacunación en la población adulta. Este segundo trabajo también es muy interesante porque lo que hace es evaluar los programas nacionales de inmunización en toda América Latina. Este grupo de autores que publicaron este trabajo en el 2026 analizaron 19 países de Latinoamérica. De esos programas de inmunización evaluaron las coberturas, la presencia de registros electrónicos, calendarios y gobernanzas. Y fíjense en este gráfico donde los 7 colores que ustedes pueden ver se distribuyen en coberturas de vacunación en distintas etapas de la vida. Si alcanzan a ver el color gris en todos los países, fíjense que es el más pequeño y corresponde a la vacunación tanto en adolescentes, en gestantes, en adultos y en mayores. Más allá de que todo este análisis llega a un 100%, que es justamente el máximo puntaje posible, fíjense que todos los países de Latinoamérica, ninguno de ellos logra coberturas de vacunación importante y el problema más importante donde las tasas son las menores justamente está dada en el grupo poblacional en el cual nosotros estamos trabajando, es decir, pacientes mayores de 18 años. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Básicamente porque hay un concepto en adultos que es el concepto de reticencia a la vacunación. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquellas personas que tengan un retraso en la aceptación o un rechazo a las vacunas, a pesar de esta disponibilidad que nosotros podemos tener de servicio de vacunación, están presentando reticencia. Y esto es muy importante porque la reticencia a la vacunación impacta en los esfuerzos mundiales en que logremos buenas tasas de vacunación y además provoca brotes de enfermedades prevenibles por vacunas, como pueden ser, por ejemplo, el sarampión y también, como estamos viendo en nuestro país, brotes de difteria o tos convulsa. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales los pacientes adultos generan esta reticencia a la vacunación? Hay algunos factores que son ambientales, los cuales, excepto que trabajemos en lugares de toma de decisiones, muchas veces no los podemos modificar, pero muchas veces otros sí. Por ejemplo, aquellos factores socioeconómicos, como por ejemplo un bajo nivel de educación, aquellas personas que están desocupadas, o bien aquellas personas que tienen un nivel económico más bajo, todos ellos tienen mayor tendencia a reticencia a la vacunación y esto uno lo puede analizar debido a que tienen más dificultades, por ejemplo, en tener acceso a los servicios de vacunación, es decir, los centros de vacunación no están cercanos a su lugar donde viven, o bien porque su nivel educativo les genera que no tengan buena información de calidad, o bien que esa información sea contraproducente justamente para que ellos se logren vacunar. No solamente eso, sino que hay otros factores sociales, como por ejemplo la influencia que tienen los medios de comunicación o las redes sociales, donde la cantidad de información relacionadas a la vacunación
muchas veces no solamente es errónea, sino que también es falsa y eso lo que genera es alejar a esta población objetivo de recibir vacunas y impacta en que las tasas de vacunación sean incluso menores. Hoy en día los llamados influencers o los llamados youtubers muchas veces jóvenes que no tienen conocimientos en áreas de vacunación, tienen tanta llegada a la población que esta población toma sus afirmaciones como datos fehacientes y en realidad lo que están generando es un perjuicio justamente en la salud de ellos. Hay otros factores ya más de índoles personales que tienen que ver con creencias culturales, creencias religiosas o percepción de riesgo que también generan reticencia a la vacunación. Por ejemplo, muchas experiencias negativas que han experimentado los propios pacientes como consecuencia de haber recibido una vacunación y que esa vacunación haya generado algún efecto adverso leve o menor, pero que ellos lo experimentan como que se enfermaron y esa situación genera justamente que se alejen de volver a recibir vacunas, incrementando las bajas tasas de vacunación que nosotros hoy por hoy estamos observando en la población adulta. También hay otros factores relacionados con la fabricación de estas vacunas y de la seguridad que generan las vacunas, muchas veces infundadas. Los pacientes tienen dudas acerca de el proceso de fabricación de las vacunas, sobre los componentes que tienen esta vacuna, ya sea como conservantes, adyuvantes, muchas veces tienen temores porque piensan que los metales que tienen les pueden generar daño y así se generan falsas creencias como que algunos de ellos pueden generar autismo o bien problemas serios en la salud de los pacientes a largo plazo que recibieron vacunas que hoy en día conocemos que no están sustentadas por ningún tipo de evidencia científica. Por otro lado, este miedo, ¿sí?, a desarrollar enfermedades a largo plazo, como por ejemplo también que las vacunas contienen virus vivos que pueden generar no solamente enfermedades a corto plazo, sino también enfermedades a largo plazo, genera todo esto la reticencia por parte de los pacientes a que se vacunen. Y por último, tenemos otro tipo de percepción infundada respecto a la vacunación, que es esta creencia de que la inmunidad natural o bien realizar prácticas alternativas en salud, como incorporar suplementos naturales o incorporar suplementos vitamínicos, generan fortalecimiento de la salud de las personas y este bajo riesgo de que un paciente pueda desarrollar un cuadro grave por una enfermedad inmunoprevenible. Y a esto se le suma que hay muchas enfermedades que debido al éxito de los programas de vacunación justamente no están presentes en la población. Y justamente bajo esta baja riesgo de enfermarse, consideran que no deberían vacunarse y no entienden que justamente la no presencia de esta enfermedad se debe justamente al éxito de los programas de vacunación que tenemos en los distintos países. Ahora bien, todo esto genera que nosotros debamos combatir esta reticencia que tienen los pacientes a la vacunación. Seguramente ustedes ya deben tener este trabajo que desde el Consejo de Vacunas de la Sociedad Argentina de Medicina hemos publicado en el año 2025, al cual seguramente en alguno de los otros módulos lo tienen. Y el objetivo justamente es presentarles algunas estrategias prácticas para promover la adherencia y tratar de combatir la reticencia a la vacunación. Yo en este punto me voy a focalizar justamente en aspectos relacionados directamente con em, herramientas específicas para el consultorio o bien para cualquier otro ámbito de la salud donde en la relación médico-paciente uno puede implementarlas y justamente favorecer la adherencia de la vacunación de nuestros pacientes. Lo primero que tenemos que saber es que
la aceptación de la vacunación varía en la población y cada paciente tiene sus individualidades y sus particularidades para trabajar en la aceptación de la vacuna. Vamos a tener en un espectro de todo este gráfico de semáforos aquellos pacientes donde están a favor de las vacunas, piensan que es una buena idea, conocen que previenen enfermedades, son todos estos pacientes que estarían del lado del sector verde de este esquema, donde ellos saben que la vacunación es una norma y no vamos a tener dificultades al momento de recomendarle la vacunación y la van a aceptar. En el otro espectro vamos a tener un grupo de pacientes donde siempre van a tener dudas y es donde nosotros vamos a tener que justamente trabajar de manera más importante para explicarles y trabajar sobre las dudas y justamente lograr que ellos se vacunen. Ahora bien, en la otra punta de este espectro vamos a tener aquellas personas que directamente son los que llamamos antivacunas, aquellas personas que no confían en la vacuna, así que el trabajo que hagamos sobre ellos prácticamente no va a ser de utilidad. Ahora bien, estas personas se hacen notar, estas personas se hacen escuchar y nuestra función como profesionales que conocemos los beneficios de la vacunación es, por supuesto, respetar su opinión, pero nunca dejar de establecer que esa recomendación no es una recomendación positiva para la salud de las personas. Nosotros en ese aspecto tenemos que ser proactivos, vuelvo a insistir, respetar la postura, pero dejar claramente, sobre todo si estamos en un lugar donde hay personas escuchando, hay una reunión de gente y alguna de estas personas con estas creencias manifiesta esto, nosotros deberíamos tener la obligación de dejar claramente sentada la posición de que no vacunarse no es bueno para las personas. ¿Cuál es la herramienta que nosotros recomendamos utilizar en el consultorio o en el hospital o incluso en un centro de larga estancia como pacientes adultos mayores? También lo podemos extender a centros de diálisis. Cualquier escenario clínico donde nosotros estemos con un paciente es positivo para hablar de vacunas. ¿En qué consiste esta técnica? Primero nosotros tenemos que asumir siempre de que el paciente se quiere vacunar. Nunca tenemos que abrir la puerta para preguntarle al paciente y decirle si usted desea o no vacunarse. Nosotros primero tenemos que ser positivos en decir el paciente se quiere vacunar y tener en cuenta que los pacientes adultos no vienen al consultorio diciendo, doctor, ¿qué vacunas me tengo que aplicar este año? Nosotros somos los que tenemos que sentarnos con el paciente y activamente decirle, vamos a revisar su calendario de vacunación y vamos a ver cuáles son las vacunas que le corresponde recibir este año. Segundo, presentar recomendaciones claras y contundentes acerca de cuáles son las vacunas que debería recibir, compartir datos y fuentes de información confiable de por qué nosotros las recomendamos, como digo, ser proactivos en esta recomendación y por supuesto siempre dejar la puerta a que el paciente manifieste sus dudas aplicando una escucha activa, validando la autonomía del paciente sobre las dudas que tiene sobre la vacunación y nosotros tratar siempre de entender la posición del paciente, evacuar todas sus dudas con siempre la finalidad de lograr que el individuo tome la mejor decisión, que es recibir las vacunas que le corresponde de acuerdo a su edad, sus factores de riesgo, etcétera. Esta es una técnica que ha sido validada, ha sido estudiada y da muy buenos resultados como al final de la actividad les voy a presentar. Ahora bien, para esto nosotros tenemos que ser muy buenos educadores, tener una comunicación dirigida y específica con la finalidad de que los pacientes no solamente confíen en lo que nosotros le estamos transmitiendo, sino también que acepten la vacunación. Abordar las preocupaciones de los pacientes y brindar seguridad y disipar toda esta mala información que pueden recibir de fuentes no confiables es muy importante. No se olviden que nosotros somos médicos, somos profesionales, tenemos un background de conocimientos muy importantes y que nosotros seamos inclusos
aquellas personas que recibimos también vacunas como parte de nuestra actividad para cuidarnos, es un elemento muy, muy importante para transmitir la confianza de nuestros pacientes. Ahora bien, no solamente eso, sino que las vacunas y la vacunación es un campo donde permanentemente está creciendo y se está actualizando, por lo cual nosotros tenemos que tener un muy buen entrenamiento, no solamente en conocimientos, sino justamente en comunicación de cómo debemos y cuáles son aquellas habilidades necesarias para lograr abordar un diálogo respetuoso y validar las preocupaciones de los pacientes. Es muy importante que nosotros nos formemos, vuelvo a insistir, no solamente en cuestiones científicas y académicas, sino también en las habilidades necesarias para transmitir buena información y buena comunicación con nuestros pacientes. Algunas frases que nos pueden ayudar con aquellas personas que son reticentes a vacunarse, por ejemplo, transmitir que la vacunación no solo previene una enfermedad, sino que ayuda a que mantener nuestra capacidad funcional, mantener nuestra independencia, no solamente en la etapa de la vida en la cual estamos transitando, sino también a nuestro futuro. Los efectos protectores de las vacunas es otra frase muy importante. Nosotros no estamos solamente tratando de prevenir una infección, sino también estamos tratando de que esa infección no se agrave, que el paciente no lleve a internarse e incluso tratar de prevenir mortalidad por esas enfermedades inmunoprevenibles, que todos estos datos están avalados por estudios muy bien diseñados y que demostraron la protección de la población. Y no solamente eso, sino que, perdón, la vacunación también está teniendo todo un nuevo campo muy amplio de beneficios, que es esto que nosotros transmitimos de mejorar el envejecimiento de una persona de manera saludable, evitando la fragilidad y la pérdida de la independencia, sino también que en los últimos años empezamos a tener un cuerpo de información donde sabemos que las vacunas, por ejemplo, reducen eventos cardíacos, eventos cerebrovasculares, previenen incluso el deterioro no solamente funcional, como les vengo comentando, sino también tienen impacto sobre un deterioro cognitivo. Todo esto es un nuevo campo dentro de las vacunas y estas observaciones, más allá de que son estudios observacionales, sino que se están haciendo estudios de mejor diseño metodológico con la intención de identificar todos estos beneficios que podemos llamar extra infecciosos en nuestros pacientes y que son también una herramienta muy importante para transmitirles. Nosotros sabemos que un paciente con un evento coronario tiene grandes chances de volver a repetirlo y hoy estamos viendo, por ejemplo, que hay muchas vacunas como la de la gripe, como la del virus respiratorio, entre otras, que sabemos que aquellas personas que se vacunan, reducen la probabilidad de tener un evento coronario nuevo. Entonces, a modo general y a modo de resumen, tenemos que saber que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos la responsabilidad de informar sobre vacunas, brindar información confiable, intentar generar confianza en nuestros pacientes a través de un lenguaje muy sencillo y muy simple, con el objetivo de fortalecer esta ecuación de riesgo-beneficio que tienen las vacunas. Nosotros no tenemos que dejar de transmitir que las vacunas tienen efectos adversos, que esos efectos adversos son la mayoría de las veces menores y que existen muy pocos efectos adversos aislados graves que en la relación costo-beneficio para nuestros pacientes siempre es mejor vacunarse a no vacunarse. Otro de los puntos muy importantes relacionados con vacunas y que desde el punto de vista médico nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra creencia es cuál es el lugar y el momento más indicado para hablar de vacunación con nuestros pacientes. Y el concepto que le quiero transmitir es que cualquier lugar donde nosotros estemos trabajando con nuestro paciente es válido para hablar de vacunas. Los consultorios,
los centros de atención primaria de la salud, las unidades sanitarias, como las llamamos en la localidad en donde yo vivo, en Bahía Blanca, las salas de internación, cualquiera de ellas, la guardia, una sala de internación general en clínica médica, en cuidados intermedios, en unidad coronaria también, los centros de diálisis, las unidades de larga estancia, los hogares geriátricos, cualquier escenario es importante para hablar de vacunas como estrategia de prevención primaria, secundaria o terciaria. ¿Y por qué es importante destacar eso? Porque nosotros tenemos a la vacunación como una estrategia de prevención primaria y eso es un concepto errado. La vacunación no es solamente una estrategia de prevención primaria. Potencialmente puede ser una estrategia de prevención primaria, secundaria o terciaria de acuerdo al escenario en el cual nosotros estuvimos trabajando. Y esto es muy importante porque tenemos que aprender que las oportunidades perdidas de vacunación, un concepto muy desarrollado en pediatría, también es válido para nosotros. Esto se define como cualquier contacto que una persona tenga con el sistema de salud en la cual siendo elegible para vacunarse, ya sea porque no está vacunado, porque tenga un esquema de vacunación incompleto y por supuesto no tenga contraindicaciones, no se le recomiendan o bien no se le administran dichas vacunas. Hoy en día, este concepto de oportunidad perdida de vacunación promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se enmarca como un indicador de desempeño del sistema de salud fundamental. Entonces, estemos en el escenario de trabajo que estemos, la vacunación es una estrategia que deberíamos implementarla de manera transversal en cualquiera de los escenarios. ¿Y por qué esto es tan importante? No solamente por lo que les mostraba al principio, donde las tasas de vacunación han disminuido después de la pandemia y tenemos que intentar lograr recuperarlas, sino porque el médico, o también me atrevería a decir cualquier profesional de la salud, tiene un impacto fundamental sobre las tasas de vacunación de nuestros pacientes. Fíjense lo que sucede cuando la actitud de un paciente, ¿sí?, es positiva con respecto a la vacunación, al igual que la actitud de un médico es positiva. En este escenario, la probabilidad que un paciente se vacune es de un 87%, solamente hablando de vacunas. Ahora bien, si el paciente tiene una actitud positiva o negativa, cualquiera de las dos, pero el que tiene una actitud indiferente o negativa es el médico, fíjense qué baja es la probabilidad que tiene ese paciente de vacunarse. De cada 10 pacientes que estamos en este escenario, vuelvo a insistir, un paciente con actitud negativa o positiva, pero el médico le dice que no o no le recomienda, solamente uno de cada 10 se va a vacunar. Ahora bien, este es el escenario donde nosotros deberíamos intervenir de manera más importante. Un paciente con una actitud negativa o indiferente, si el médico le dedica tiempo, le habla de vacunas, le habla de los beneficios, le saca las dudas y las inquietudes al paciente, le fortalece el concepto de los beneficios de la vacunación, el cambio que nosotros podemos lograr es de un 8% a un 70%. Es decir, de cada 10 pacientes, 7 se van a vacunar. No hay ninguna otra estrategia en salud, no hay ninguna otra recomendación médica en salud verbal que tenga este impacto de aceptación en nuestra población. Por eso es muy, muy importante y el objetivo de esta actividad que nosotros tengamos habilidades y destrezas, además de los conocimientos en vacunas, para lograr que nuestros pacientes se vacunen y de esta manera nosotros logremos que mantengan una calidad de vida, un envejecimiento saludable, que gocen de independencia y de autonomía durante su vida. Muchas gracias, estoy a disposición para las preguntas que quieran realizar y espero que esta actividad les haya sido de utilidad.